Buenas tardes, jóvenes. Hoy les voy a explicar, vamos a hacer diseño de circuitos con puertas lógicas. Para eso vamos a utilizar el software en línea, el Tinkercad. Van a abrir, se van a crear una cuenta, se van a registrar en Tinkercad. Y una vez registrado en Tinkercad, vamos a empezar el diseño de las compuertas lógicas. Una de las primeras tareas que desarrollaremos será comprobar cada una de las compuertas lógicas. Este es el entorno del software del Tinkercad. Como pueden ver, tiene diferentes. Sacamos un protoboard, sacamos los switches, las compuertas. Y bueno, cada una de estas compuertas lo tienen en el texto que les he facilitado. Ahí están los diseños de las diferentes compuertas. Entonces sacamos los componentes y vamos a empezar el diseño según la práctica que les he dado en PDF. Como ven, estamos colocando los diferentes componentes. Del LED se van a fijar siempre la polaridad del LED. Van a ver, tiene un lado plano que es el lado negativo y el lado que tiene su protuberancia que es el lado positivo. Estamos realizando según el diseño que tienen en su texto. Entonces este diseño es lo que estamos realizando. Todo esto está en la práctica que les he facilitado en PDF. Entonces, como ven, ahí se necesita resistencias de 330 ohmios. Entonces colocaremos resistencias y el switch. El switch va a simbolizar en el caso de la compuerta las entradas, las variables de entrada, el A y el B. El switch hacia arriba, es decir, subido el switch significa un 1 lógico, y el switch abajo es un 0 lógico. Entonces la salida de igual forma. Estos LEDs que estoy utilizando ahora van a estar a la entrada para comprobar que está ingresando señal. Es decir, si el LED alumbra está ingresando un 1, si el LED está apagado es un 0 lógico. Y ahí tenemos la fuente de alimentación que debe ser de 5 voltios. Lo voy a hacer girar para que quede de mejor forma para el diseño.
Como pueden ver, hemos terminado el diseño. Ya tenemos con la compuerta OR, que sería de suma. En la salida han visto el LED, lo he volcado, comprobando la polaridad, las resistencias, todo. Está según el diseño de la compuerta y la tabla. A continuación haremos la prueba, el funcionamiento según su tabla de verdad. Significa que los switch, la entrada A sería el primer switch y la entrada B el segundo switch. Ahí estamos, el 1 va a ser el A y el B va a ser el otro. Y la X, esa salida, sería el LED que está a la salida. Es el LED que si es un 1 tiene que encender y si es un 0 tiene que apagar. De igual forma a la entrada tenemos esos LEDs de entrada. Si es un 1, el LED a la entrada tiene que encender y si es un 0, el LED tiene que estar apagado. Y a continuación verificamos. Como es una compuerta OR, basta que uno de ellos, ya sea la entrada A o la entrada B, esté en 1, la salida está en 1, significa que se enciende. Fíjense, el 1, la primera entrada lo he puesto arriba, el LED amarillo está encendido, por tanto la salida está encendida. Lo mismo funciona cuando ambos están encendidos, ambos en 1, la salida está en 1. Y eso podemos ver ahí en la tabla de verdad. Entonces cumple el funcionamiento con la tabla de verdad. Entonces toda la conexión y todo el circuito está ok. Muchísimas gracias. Lo mismo realizamos ahora para la compuerta AND, que sería multiplicador. Simplemente hemos reemplazado el circuito, el 7432 que era el anterior, el OR, ahora por el 7408. Y vemos que funciona cuando las dos entradas están en 1. Fíjense, la entrada A y la entrada B en 1, es decir, los dos LEDs arriba, el amarillo y el verde, y solo en esa situación el LED rojo se enciende. Si uno de ellos yo lo bajo, el LED rojo tendría que apagarse. Entonces, con eso podemos ver que cumple con lo que es la tabla de verdad. Fíjense ahí en la tabla de verdad. Por último, realizaremos lo mismo para la compuerta NOT. Retiramos el circuito anterior y colocamos el negador en la misma posición. Solo que a diferencia del anterior, el negador solo tiene una entrada y una salida. Entonces eliminamos todos los componentes que no nos sirven. Solo necesitamos una entrada, la primera, y una salida. Conectamos a la entrada, solo tiene una entrada. Y estamos conectando. Vamos a eliminar para conectarlo. Ok, conectamos adecuadamente. Ya tenemos la entrada y la salida. Y el circuito ya estaría. Entonces, al ser un inversor, tiene que ser lo contrario. ¿Qué significa? Que si a la entrada, si la entrada está en 1, la salida tendría que estar en 0, es decir, el LED de la salida apagado.
y si la entrada está en 0, la salida tendría que estar encendida. Energizamos, fíjense, la entrada está en 0, por tanto la salida en 1, el LED rojo encendido. Y cumple con lo que es la tabla de verdad. Vamos a ver la tabla de verdad en nuestro PDF. Ahí está. Fíjense, si la entrada A es 1, es decir, el LED amarillo está encendido, la salida, el LED rojo, tiene que estar apagado. Y lo contrario, si la entrada está en 0, es decir, el LED amarillo apagado, en la salida el LED rojo tiene que estar en 1. Como podemos ver, el LED amarillo está en la entrada en 0 y en la salida en 1. Ahora la entrada está en 1, el LED encendido, y la salida, el LED rojo, estaría en 0. Por tanto, cumple con su tabla de verdad del negador. A continuación, realizaremos el diseño de un sistema de alarma que tiene 3 variables de entrada: la puerta, el motor y las luces. Para eso utilizaremos un programa editor de fotos para que nos facilite en el diseño. Abrimos el programa editor de fotos, vamos a colocar con fondo blanco. Entonces, verificamos. Nuestro circuito tiene 3 variables: puerta, motor y luces. Entonces necesito 3 variables de entrada. Yo esas variables de entrada los llamaré A, variable B y variable C. A continuación colocaremos sus nombres a cada variable. La variable A va a ser la puerta, la variable B va a ser el motor y la variable C va a ser las luces. Entonces, a continuación completaremos la tabla de verdad. Ya tenemos nuestras 3 variables: la puerta, el motor y las luces. A continuación completaremos la tabla de verdad. Colocaremos sus valores 0, 1, 0, 1, 0, 1, es decir, cambian de a 1. La segunda columna cambiará de a 2, es decir, será 2 ceros, 2 ceros, 2 unos, otra vez 2 ceros y 2 unos. Y la tercera columna de la puerta será 4 ceros y 4 unos. Perfecto. Ahora, ¿qué nos indica el problema? Las luces, la alarma se va a encender cuando las luces estén encendidas y el motor apagado. Más claro,
Si nosotros parqueamos el carro y lo dejamos con las luces encendidas, y entonces en esa situación la alarma tendría que sonar. Ahí tenemos las variables, tenemos la variable C, que es la de las luces. Cuando las luces estén en 1 y el motor en 0, la alarma tiene que activarse. Entonces en la columna de alarma tiene que haber un 1. Buscamos otro parámetro igual, ahí no tenemos, tiene que ser luces 1 y motor 0. Ahí tenemos otro, entonces ahí otra vez tiene que haber un 1, es decir, cuando las luces están encendidas y el motor apagado del vehículo, entonces la alarma suena. Entonces con eso ya tenemos todo, la primera condición ya está hecha. Ahora verificaremos la segunda condición. En la segunda nos dice, cuando la puerta del vehículo esté abierta mientras el motor esté encendido. Es decir, la puerta abierta. La puerta abierta en este caso vamos a simbolizar con un 1 y el motor encendido un 1. Entonces, cuando en la variable A exista un 1 y en la variable B hay un 1, es decir, la A que la puerta esté abierta, que sea un 1, y el B, el motor encendido un 1, también la alarma tendría que encenderse. Entonces tenemos ahí abajito, me voy a copiar este valor, lo bajo y coloco. Entonces ahí tenemos puerta abierta, un 1, motor encendido 1, entonces alarma se activa. Y en la última fila tenemos la misma situación. Entonces lo mismo me voy a copiar y lo coloco en la última. Bueno, con esto sería todas las variables y estarían cumpliendo las condiciones del problema. Los espacios en blancos los puedo rellenar con 0. Bueno, eso ya no interesa mucho. A mí me interesa más los unos. Y el diseño de la tabla de verdad ya estaría hecho. A continuación vamos a hacer el mapa de Carnot. Para que puedan ver, en la parte de abajo vamos a colocar las variables. Puerta abierta va a ser un 1. Es decir, si la puerta está en 1 significa que está abierta. De igual forma, si el motor está en 1, si el motor es igual a 1, significa encendido. Significa encendido. Perfecto. Y por último, las luces. Si las luces es igual a 1, significa encendido también. Significa que si la puerta en 1 está abierto y si es la puerta 0 significa que está cerrado, obviamente lo contrario, ¿no? Y lo mismo el motor, si el motor es 1 está encendido y si el motor es 0 significa apagado. Y las luces de igual forma, luces igual a 1 encendidos y luces igual a 0 apagado las luces. Para simplificar el diseño utilizaremos el mapa de Carnot de 3 variables. Para eso nos dibujamos el mapa de Carnot con las 3 variables que serían A, B y C.
Entonces dibujamos el mapa de Carnot. Les mostraré en el texto. Tenemos el mapa de Carnot para 3 variables, y está ahí. Como ven, tenemos A, B y C. Entonces, de esa forma es el mapa de Carnot, porque utilizamos solamente 3 variables. Ahora a continuación vamos a colocárselos sus valores. El otro es para 4, para 5 variables, etc. De nosotros solo necesitamos 3 variables, A, B y C. A continuación colocamos los valores de las variables. Como ven, el B va a tomar el B y C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y el A en la primera fila va a tomar el valor de 0 y en la fila de abajo el valor de 1. Una de las preguntas que me hicieron era si hay un 1, digamos, en la tabla en el mapa de Carnot, ¿cómo se lo tomaría? Bueno, ese 1 se tomaría como hacia la fila A, hacia el lado del A. Como es un 0, sería un A negado. Y hacia arriba el B sería 0, A negado por B negado por C. El C solamente C, no negado. ¿Por qué? Porque es un 1. Entonces toma esos 3 valores. Ahora a continuación lo voy a colocar ahí la ecuación que saldría de ese 1.
Ahí pueden ver el A como el 1 como está en la fila del A0, entonces sería A negado. Y hacia arriba el B es 0, entonces B negado. Como el C es 1, solo C. A negado por B negado por C sería ese 1. Entonces esa sería la respuesta de ese. Ese es un ejemplo que me preguntaron. A continuación trasladaremos los valores de la tabla de verdad. A0, B0, C1. Entonces ahí en esa posición sería un 1. La siguiente, A1, B0 y C1. En la fila de abajo donde el A es 1, arriba vemos que el B es 0 y el C es 1, hay otro 1. La fila de abajo, A1, B1 y C0. En la fila del A1, B1 y C0. Ahí pertenecía. Y por último, el de abajo, todos unos. Estamos en la fila del A1 y hacia arriba el B y el C1. Ahora sí, ahora a continuación vamos a agrupar en grupos de 2 a la n. Es decir, vamos a agrupar los de a 2 vamos a agrupar. Primeramente agarraremos estos dos unos. Con color verde lo vamos a agrupar. Y vamos a agarrar los otros dos unos también. Vamos a colocarle un color azul. Y lo vamos a agrupar de a 2. ¿Por qué? Porque en la ecuación dijimos que los grupos, esto se encuentra en el texto, en grupos de 2 a la n, donde n es igual a 0, 1, 2, 3, 4. Si n fuera 0, 2 a la 0 va a ser igual a 1. Si n es 1, 2 a la 1, 2. Si n es 2, 2 a la 2, 4. Si n es 3, 2 a la 3, 8. Entonces se puede agrupar en grupos de 1, de a 2, de 4 o de 8. Y ahí en el mapa de Carnot yo he agrupado en grupos de a 2. Sí, y sí se puede. Ahora a continuación vamos a sacar la respuesta de la alarma. Realizaremos primeramente para el grupo del azul. El azul, como se ve, se encuentra en las filas donde el A es 0 y abajo el A es 1. En esas dos filas se encuentra el grupo azul. El A, como cambia de 0 a 1, no anoto. Todo lo que cambia no se anota. Lo que no cambia se anota. Entonces, como el azul está en esas dos filas del A0 a 1, entonces cambia. No lo anoto. Entonces simplemente verifico hacia arriba. Hacia arriba sería B0. B0 llegaría a ser un B negado. Y el C, como es un 1, entonces solamente C. Entonces va a ser B negado C. Voy a colocar el negado, la línea encima del B y nada más. Entonces B negado C. Eso llegaría a ser el grupo del color azul. Ahora realizaremos el otro más. Ahora vamos a hacer el grupo color verde.
El grupo color verde se encuentra en la fila donde el A es igual a 1. Y como se encuentra solo en esa fila, entonces directamente se anota A. ¿Por qué? ¿Por qué A? Porque es un 1. Entonces sería A nada más. Ahora verificamos hacia arriba. Hacia arriba el verde se encuentra en esas dos columnas. En la primera columna el B vale 1. En la otra columna el B vale 1. Sigue valiendo 1. Entonces el B no cambia. Entonces sí se anota el B. Ahora verificamos el C. En esa columna vale C1. En la otra columna el C vale 0. Cambia de 1 a 0. No me sirve. Como cambia de valor no sirve. Entonces la respuesta final sería directamente eso. El B negado C más AB. Esa sería la ecuación resultante, que lo voy a colocar en un recuadro. Voy a colocar en un recuadro color rojo. Y prácticamente sería esa la ecuación. Ahora, esta ecuación a continuación lo vamos a volver. Tenemos que hallar su circuito lógico. De este problema sería esa la ecuación resultante. A continuación resolveremos y hallaremos su circuito resultante. Tenemos BC se encuentra en producto, sería la compuerta AND. Entonces primeramente colocaré las variables B, abajo colocaré la C y más abajo el A. Las tres variables que estoy utilizando. Ahora, ahí como se ve el B es negado. Entonces tengo que colocar el operador NOT primeramente. Ahora sí, el B está ingresando negado. Y ese valor negado que está ingresando tiene que multiplicar al C. Entonces ya estaría entrando negado y tiene que multiplicar al C. Entonces trazamos la línea hacia el C. Ya estaría entrando B negado C. Toda esa respuesta tiene que sumar. Entonces colocamos el operador AND, o digo OR. El operador OR tiene que sumar a la multiplicación del A por B. Entonces colocamos otra vez el operador AND. Y multiplicamos A por B. Entonces trazo la línea al A. Y la otra va a ir al B. De ahí subimos hacia el B.
y listo. Y esa multiplicación de A por B tiene que ir a sumar a lo anterior. Entonces hay que unir con el operador OR de suma. Y trazamos al operador. Y listo. Este sería el circuito lógico resultante de ese análisis. Ahora, este circuito, por último, tenemos que llevarlo al diseño. Tenemos que trasladarlo y hallar para poder armar su circuito, así como lo que se ve en la figura. Similar a eso tenemos que colocar cada uno de ellos. Ahí tenemos dos compuertas OR, una compuerta OR y dos compuertas AND y un negador. Entonces eso lo vamos a trasladar y lo vamos a realizar el diseño. A continuación realizaremos el circuito lógico que obtuvimos. Vamos a colocar el diseño con los componentes. Ya tenemos la compuerta OR, o digo NOT, el 7404, el NOT, el negador. Y ahora vamos a colocar la compuerta AND. Y por último vamos a colocar la compuerta OR. Ahora tenemos que armar tal cual está en el circuito. Primeramente tenemos el negador. Y el negador está conectado a la compuerta AND. El negador ya sabemos que tiene una entrada y una salida. Tiene 8 compuertas, entonces conectamos. La compuerta AND tiene dos entradas y una salida, como vamos a ver en el circuito, así de esa forma. Como ven, el 1 y el 2 son entradas y el tercero sería la salida. Entonces, de igual forma, estamos llevando al 1, ya, y ahora la otra entrada lo vamos a trasladar al C. Entonces, ahora vamos a conectar el NOT, lo vamos a llevar al switch, al B. El orden que vamos a colocar va a ser el 1 va a ser el A, el 2 va a ser el B y el 3 va a ser el C, tal como tenemos en la tabla de verdad. Entonces ahora eso vamos a llevar al B. Vamos a conectar al B. Y listo. Ahora el otro lado de la compuerta AND lo vamos a llevar al C. De ahí lo vamos a llevar al C. Después tenemos otra compuerta AND que vamos a conectar. Antes de eso vamos a conectar todavía los LEDs. Y el switch está conectado. Y ya estaría toda esa compuerta conectada. La salida de esa compuerta
la salida de esa compuerta, que sería el tercer pin, tiene que ir a la compuerta OR, es decir, al otro circuito integrado del lado derecho, a una de las entradas. Está mal conectado y ahora sí. Listo, ya está conectado, ya estaría esa parte. Ahora necesitamos conectar la otra compuerta AND, que está a la entrada, tiene el B y el A. Entonces debemos llevar hacia el switch. Entonces ahí tendríamos la otra entrada. Esa tiene que ir al B. Y la otra entrada tendría que ir al A. Listo. Con eso ya hemos conectado las entradas. Ahora conectamos la salida. Vamos a cambiar de color esas entradas, las conexiones, por un color rojo para que se diferencie. Y ahora la salida lo vamos a llevar hacia la compuerta ORT, a la entrada de la ORT. Entonces esa salida lo llevamos a la entrada de la compuerta OR. Y por último, la salida de la compuerta ORT vamos a llevar con la resistencia al zumbador o buzzer. Vamos a conectar a la resistencia y al zumbador o buzzer, y el otro extremo a negativo. Ya estaría con eso, es decir, el buzzer o zumbador va a ser la salida. Entonces eso conectamos a negativo. Perfecto. Ahora colocaremos las resistencias. La resistencia que va a ir a negativo y la otra resistencia también, y faltaría el último de la tercera variable. Listo. Así como lo que se ve en el gráfico, esas resistencias que están yendo a negativo o tierra. Ahora conectaremos la parte de arriba, los LEDs que van a ir a positivo, al positivo de 5 voltios. Ya, ahí tenemos LED. Sacamos dos LEDs, bueno, tres LEDs porque son tres variables. Bueno, con el otro más, los tres vamos a utilizar. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar un color verde. Y rojo. Ahora vamos a ordenar bien los LEDs. Hay que fijarse siempre la polaridad del LED. Lado plano del LED es el negativo y el lado que tiene su protuberancia salido, como se ve hacia el lado derecho, llegaría a ser el positivo. Entonces los negativos del LED conecto hacia los switch y los lados positivos lo llevo a la alimentación a 5 voltios positivo. Y ya, con eso estaría.
así. Por último necesitamos la fuente. La fuente de alimentación, que debe ser de 5 voltios. Lo giraremos para que se conecte mejor. Ya lo acomodamos y conectaremos negativo con negativo. El extremo superior del proto es negativo y positivo con positivo. De esa forma el circuito ya está alimentado. Falta hacer el puente del negativo con el negativo de la parte de abajo. Ya. Y ahora a continuación también falta las alimentaciones de cada uno de los circuitos integrados. La pata 14 van a positivos de todos los circuitos integrados. Van a positivo. Y la pata número 7 van a negativo. Entonces la 7 a negativo. Otra vez la 7 a negativo. Y del último circuito la 7 a negativo. Ahora sí, con eso los circuitos integrados ya están con alimentación de energía. Por último, ya estaría el circuito. Ahorita ya está con todo. Modificar los valores de las... por último sería modificar los valores de las resistencias para que funcione adecuadamente. A continuación, según la tabla de verdad, realizaremos la prueba. Significa que verificamos según la tabla de verdad el primer 1, en qué situación se logra encender. Vemos que cuando el A esté 0 y el B 0, significa que los switches estén abajo, y solo el C, que es el switch de arriba, se tiene que encender el zumbador. Entonces simulamos y solo el C, que sería el tercero, lo colocamos arriba y el zumbador tendría que sonar, y evidentemente ahí se nota que está funcionando el zumbador. Listo. Ahora verificamos otro. Lo bajamos. A ver, hagamos la prueba de 1. El B en 1 y el C en 1, y el zumbador no debe sonar. Es decir, el B y el C lo subimos. El B y el C lo subimos y el zumbador no suena. Como se puede ver en el zumbador, no llega a sonar. Ahora veamos lo otro. El A y el C en 1. El A, es decir, que es la puerta abierta, el motor apagado y las luces encendidas, tiene que sonar la alarma. Entonces A y C en 1 significa los switches arriba, y el zumbador debería sonar. Veamos. El A arriba y el C arriba, y sí, el zumbador empieza a sonar en 1. Perfecto. Luego, el A y el B en 1. El A y el B en 1 y el zumbador suena. Perfecto. Y por último, los 3 en 1 significa los 3 switches arriba, y el zumbador tiene que sonar. Perfecto, con esto se demuestra el funcionamiento del circuito, y la alarma evidentemente funciona tal cual se ha hecho el diseño. Muchas gracias.